buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva actividad educativa que AGECO facilita para todas aquellas personas adultas mayores y sus familias para poder estar más cerca y transmitir el mensaje educativo que queremos llevar a toda la población. Mi nombre es Isela Corrales Mejía, soy directora del programa gerontológico de AGECO y voy a estar facilitando la sesión del día de hoy. Nos acompaña Natalia Rodríguez Jiménez, es orientadora y gestora de AGECO, quien va a compartirnos el tema, qué es la resiliencia o capacidad de adaptación y cómo ponerla en práctica. Natalia nos va a exponer durante algunos minutos y posteriormente vamos a tener un espacio para preguntas, comentarios y aporte de cada uno y cada una de ustedes. Vamos a darle entonces el pase a Natalia. Natalia, bienvenida, muchas gracias y esperamos que este tema sea realmente de mucho interés para todos y todas ustedes. Muchísimas gracias, es un gusto saludarles. Como ya les dijo Isela, mi nombre es Natalia Rodríguez y voy a permitirme compartir con ustedes la presentación para el día de hoy. Ustedes me hacen saber si la presentación se ve bien. Sí se ve bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a empezar. Como ya dijimos, el tema para hoy es la resiliencia y o adaptación al cambio, qué es y cómo ponerla en práctica. Vamos a empezar por definir qué es adaptación al cambio. Entonces, aquí podemos observar que la adaptación al cambio son todas las cualidades que poseen los seres humanos, es decir, que poseemos todas las personas, y estas cualidades nos permiten desarrollar la capacidad de cambiar, ¿qué cosas? De cambiar hábitos para así salir a camino rápidamente cuando el entorno lo exige. Entonces, en palabras más sencillas, la adaptación al cambio es cuando nosotros logramos cambiar hábitos que tenemos para permitirnos salir de la situación que nos está poniendo en riesgo o que nos está dificultando avanzar. Existen 3 etapas en el proceso de la adaptación al cambio y las vamos a leer a continuación. Está en primer lugar la etapa de negación. Entonces, en esta etapa es cuando la persona pues, no acepta ni visualiza la situación por la cual está pasando. Entonces, yo en un ejemplo muy puntual les quiero decir, por ejemplo, el COVID-19. Es una situación en la que muchas personas en un inicio, inclusive aún, están en etapa de negación. Por ejemplo, se niegan a no hacer fiestas en sus casas, a no utilizar mascarilla, a quedarse en casa, etc. Entonces, esto nos puede provocar ira, conflictos o estrés. Cuando ya logramos avanzar de la etapa de negación a la etapa de aceptación, aceptación no significa que ya propiamente aceptamos lo que está sucediendo, sino que al contrario, estamos conscientes de la situación y de que tenemos una responsabilidad para poder salir adelante en la situación de dificultad que se nos presenta. Esta etapa nos puede provocar ansiedad, nerviosismo, curiosidad o miedo, y es completamente normal sentirlo. Entonces aquí ya aceptamos, por ejemplo, con el COVID-19, que tenemos que quedarnos en nuestras casas o que cuando salimos y es estrictamente necesario tenemos que andar mascarilla. Sin embargo, yo no sé si les ha pasado, pero a veces uno cuando tiene que salir le empieza a picar la cara, ¿verdad? Y nos genera esta ansiedad y esta incomodidad, pues es completamente normal. Estamos en la etapa de aceptación. Y cuando ya concluimos esta etapa, finalmente vamos a llegar a la etapa de la adaptación. Y esta etapa nos puede causar nostalgia. ¿Por qué nostalgia? Porque no vamos a regresar a lo que era nuestra realidad, porque nuestra realidad y nuestro entorno en una situación difícil, pues obviamente va a cambiar. Y esto nos va más bien a impulsar a desarrollar la creatividad. Y esta creatividad es un factor importante y más adelante lo vamos a ver. Pero entonces en la etapa de adaptación es cuando ya logramos cambiar estas habilidades o estas cualidades para dar este salto a una mejor adaptación, obviamente, al cambio. Entonces, entrando un poco más en materia, ¿qué es la resiliencia?
La resiliencia es la capacidad humana, universal, es decir, que todas las personas la tenemos para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas. Y esto es importantísimo y quiero que lo tengan muy claro, e incluso ser transformados y transformadas positivamente por ellas. Esto quiere decir que la resiliencia va a ser este valor que nos va a nosotros a enriquecer como personas para poder transformarnos a través de las dificultades y poder llegar a visualizar estas crisis como momentos de salto a nuestras vidas que pueden agregar muchísimo valor. La resiliencia en sí es vista como un arte, implica esfuerzo, por supuesto. La resiliencia nada más no nos va a caer del cielo tal cual, sino que implica un esfuerzo de parte de nosotros y el tener confianza en nosotras mismas y nosotros mismos para lograr salir adelante y así poco a poco dejar de lado la situación que nos agobia y que no nos deja ser. Entonces, básicamente, la resiliencia es dejar de ver el punto negro en la hoja blanca, sino enfocarnos en cómo podemos nosotros, con las herramientas que contamos, salir adelante frente a estas situaciones de crisis que se nos presentan en nuestra vida. Les voy a hablar un poco de cómo es el perfil entonces de las personas resilientes, para que nosotros y nosotras también vayamos haciendo una imagen más o menos con qué contamos y qué nos gustaría fortalecer. En cuanto a las competencias sociales, las personas resilientes son personas empáticas. La empatía es la capacidad que tenemos las personas de intentar colocarnos en el espacio de los demás para poder comprenderles. Van a ser personas afectuosas, afectivas. Esto quiere decir que no necesariamente son aquellas personas que siempre nos están abrazando, siempre nos están apapachando, porque el afecto se puede demostrar de muchas maneras. Más bien lo quiero enfocar en las personas que se preocupan por las demás, y esta es una manera de demostrar afecto. Son personas también que tienen habilidad de comunicación, es decir, se comunican asertivamente con las personas que les rodean, no por medio de gritos, no por medio de malas palabras, sino que al tener un buen manejo de sus emociones, saben transmitir las mismas de manera adecuada. Tienen un buen sentido del humor. Esto quiero reflejarlo en cuanto a que no siempre se está feliz, eso es falso. Tenemos días buenos, tenemos días malos, y está bien tener días malos. Sin embargo, estas personas van a intentar siempre ver lo positivo y verlo con humor, las cosas que les están sucediendo. Y por supuesto, tienen flexibilidad, y esto se une con lo de adaptación al cambio. Son personas flexibles ante los cambios. En cuanto a las destrezas para la solución de problemas, son personas creativas, como lo vimos al inicio, son personas que tienen iniciativa, son esas personas que nosotros vemos que se les presenta una situación y, como decimos popularmente, se mueven a buscar soluciones, tienen iniciativa. También, si bien es cierto, tienen iniciativa, saben también buscar apoyo, ¿verdad? Tampoco se creen que son los superhéroes y que pueden hacerlo todos solos o solas. Al contrario, buscan personas que le puedan acompañar y que puedan apoyarle y aportar en sus situaciones. Y tienen una muy buena elaboración de estrategias. Esto se refiere a que cuando se les presenta una situación difícil, buscan la mejor estrategia, la mejor toma de decisiones para poder salir adelante. En cuanto a sentido de vida, son personas que tienen metas, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo, pero estas metas son las mismas que les producen la motivación para el logro. Entonces se sienten motivadas a cumplir lo que anhelan o lo que sueñan. Son personas optimistas, como lo vimos relacionado con el sentido del humor. Son personas que cuentan con fe y espiritualidad, independientemente de la religión que profesen. Son personas que creen en algo y este es un motor que les impulsa a seguir adelante. Son personas que tienen sentido de propósito, y esto me gusta resaltarlo. El sentido de propósito es descubrir que todas las personas somos valiosas y que todas las personas tenemos un propósito que cumplir en esta vida.
La autonomía se refiere al autoconocimiento, es decir, son personas que conocen de sí mismos y sí mismas, saben cuáles son sus cualidades, saben muy bien cuáles son sus defectos y con base en eso van a mejorar o van a intentar mejorar día a día. Son personas disciplinadas porque saben lo que quieren lograr y cómo lo deben lograr. Son personas que poseen control interno, es decir, como lo hablamos al inicio, tienen un excelente manejo de sus emociones, lo cual no se dejan llevar por estas emociones, porque si no actuaríamos de manera reactiva, sino al contrario, nos detenemos a pensar y tomamos decisiones de manera eficaz y a su vez son autoeficientes también. Entonces, en este resumen, si pudiéramos destacar 3 características que reúnen a las personas resilientes, tendríamos que decir, que son, por una parte, la aceptación de la realidad, es decir, son personas que están conscientes de su realidad. Y esto nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque entonces así también vamos a estar conscientes de qué cosas podemos cambiar y qué cosas no podemos cambiar de nuestra realidad. La número 2 es la convicción de que la vida tiene sentido. Es decir, encontramos un propósito en nuestra vida, un propósito a nuestras acciones y esto nos va a marcar entonces el rumbo que queremos emprender. Y finalmente, tienen habilidad para la improvisación. Y no quiero que confundamos improvisación como con las personas que se sacan soluciones debajo de la manga o que todo lo hacen muy rápido. Al contrario, son personas que saben cómo actuar cuando una situación inesperada se les presenta, pero siempre teniendo las características que anteriormente les mencioné y por ende van a tener la inteligencia emocional para tomar buenas decisiones en un momento improvisado, que lo tienen que hacer sin ni siquiera poderlo pensar mucho. Sin embargo, la resiliencia es algo que se va construyendo todos los días. Entonces, ahora sí, ¿cómo podemos ser personas resilientes? Y aquí 4 grupitos básicos que les puedo mencionar. La primera es tener intereses, es decir, actividades que nos hagan felices, ya sea que queramos practicar algún deporte, la lectura, el baile, la música, las manualidades, la cocina, lo que sea que a ustedes les haga felices, nos va también a ayudar a ser personas resilientes porque tenemos un interés que nos mueve. Contamos con redes de apoyo y esto es de suma importancia, contar con personas en las cuales nosotros confiemos, en las cuales podamos de manera desinteresada acercarnos a pedir ayuda cuando lo necesitamos. Contar con recurso personal, es decir, 3 factores esenciales: autoestima, una autoestima adecuada, es decir, querernos nosotros y nosotras mismas con todo lo que somos, con nuestros defectos, con nuestras virtudes, con nuestras cualidades, tener fe o espiritualidad, creer en algo o en alguien que nos mueva y tener responsabilidad. Y la responsabilidad aquí la quiero enfocar en responsabilidad de nuestras decisiones, de las decisiones que tomamos. Siempre cuando vamos a tomar una decisión, esta va a traer consecuencias positivas o consecuencias negativas. Entonces, responsabilizarnos de las decisiones que tomamos, de las acciones que hacemos y también, importante, de las palabras que decimos. Y por último, habilidades sociales, y se los he venido diciendo a lo largo de la presentación, expresar sentimientos. Si nosotros y nosotras aprendemos a expresar de manera adecuada nuestros sentimientos, va a ser muchísimo más sencillo no actuar de manera reactiva, no dejarnos en este impulso cuando estamos hablando con alguien, no ser manejados por las emociones, sino saber canalizarlos de manera adecuada. Y resolver problemas también. Esto también viene unido a la toma de decisiones. Tener una buena toma de decisiones nos hará también una buena resolución de problemas y de conflictos de manera asertiva. Y estos 3 que los puse así en amarillo, en grande, para que ustedes puedan verlos, para mí son los más importantes.
ser una persona persistente. Una persona resiliente es una persona que persiste. Es una persona que muchas veces hemos escuchado el dicho, si me caigo 5 veces, me levanto 10. Ser persistente. Sabemos un sueño que queremos alcanzar, una meta que queremos lograr, alguna situación determinada de la cual queremos salir, pues tenemos que ser persistentes con las herramientas que tenemos y con las cualidades con las que contamos. Y esto nos lleva a algo muy importante. Todas las personas somos personas capaces y valiosas. Y hay situaciones muchas veces en la vida que se nos presentan y que no nos dejan ver esto tan importante y que nos sentimos abrumados y ansiosos y creemos que nunca vamos a salir de esa crisis o de ese momento tan malo que estamos pasando. Sin embargo, es importante que nos lo recordemos a nosotros y a nosotras mismas todos los días y va unido con el autoestima que tenemos que tener. Somos capaces y valiosos y valiosas. Si nadie nos lo dice, nos lo decimos nosotros, nos queremos bastante porque podemos alcanzar todo lo que nos propongamos y aceptar, y esto es fundamental, aceptar que el cambio es parte de la vida, nos ha acompañado desde que nacemos, cuando hemos pasado por la adolescencia, por la adultez mayor, el cambio es parte de la vida y las crisis pasan. Sea cual sea la crisis que estemos pasando de manera individual o, por ejemplo, ahorita de manera mundial con el COVID-19, va a pasar. Ninguna crisis dura para siempre. Esto es importante que lo tengamos presente. No hay una fórmula igualmente válida para todos y todas. No todas las personas resilientes se valen de las mismas estrategias y es importante que lo recordemos. Cada quien debe encontrar y poner en práctica aquellas que les resulten más útiles para potenciar la resiliencia. Todas las personas somos diferentes y así de diferentes van a ser nuestras fórmulas para poder fomentar la resiliencia. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. De pronto ya lo podemos ver, mis intereses no van a ser los mismos de los de mi amiga, de los de mi amigo, y eso está bien. Cada persona va en el camino encontrando las piezas para poder formar su rompecabezas de resiliencia. Entonces, les traigo ahora sí 12 recomendaciones muy puntuales sobre cómo ser personas resilientes, cómo alimentar la resiliencia diariamente en nuestra vida. La primera es dedicarse tiempo, y lo dijimos anteriormente, realizar actividades que nos produzcan felicidad, que nos hagan sentirnos bien con nosotros mismos y nosotras mismas. Ahorita estamos pasando un poco más de tiempo en nuestras casas, tenemos que aprovechar ese tiempo para dedicarnos tiempo a nosotros y a nosotras mismas, sacar el espacio y el ratito de que si me gusta hacer manualidades, me pongo este horario para hacer manualidades. Si me gusta cocinar, busco recetas y voy a cocinar otras cosas. Eso es dedicarse tiempo. La segunda es confiar en nuestras capacidades y de la mano con nuestra autoestima, confiar en que somos personas capaces, como se los he dicho, de lograr todo lo que nos propongamos y todo lo que anhelemos. Y eso es importante, tener confianza en nosotros mismos y mismas. La tercera es tener humor y sonrisa frente a las situaciones complicadas. Si bien antes les dije, tenemos días buenos, tenemos días malos y los días malos también nos enseñan y nos hacen crecer muchísimo. Siempre va a ser importante tratar de tener una sonrisa, tratar de ver las cosas con humor frente a las situaciones complicadas, recordando lo que les dije en la diapositiva anterior, todo va a pasar, todas las crisis van a pasar. La número 4, aprender ante la adversidad. Les dije al inicio, no intentar enfocarnos tanto en el punto negro en la hoja blanca, sino ver qué más allá tenemos, qué podemos aprender de esta situación ahorita mundialmente, qué podemos aprender del COVID-19. Y creo que hemos aprendido como sociedad muchísimo, a valorar muchísimas cosas, a alejarnos de tal vez cosas que no nos hacían tanto bien y que gracias a esta pandemia lo hemos pues podido hacer, descubrir otras habilidades. Siempre aprender ante la adversidad va a ser importante.
La número 5, la salud emocional más el equilibrio emocional. Indispensable realizar actividades que me alimenten mi salud emocional y mi equilibrio emocional, como cuáles: el yoga, el tai chi, la meditación, colorear mandalas, hacer, ¿por qué no?, mis propias mandalas, todas las actividades que me permitan enfocarme en lo que está pasando en el aquí y en el ahora. La número 6, y se los he dicho también a lo largo de la presentación, expresar nuestras emociones. ¿Cómo puedo yo hacer para expresar mis emociones si de pronto no soy tan bueno o tan buena hablando o diciéndoselas a alguien o no se las quiero contar a nadie? Bueno, un ejercicio sencillo que siempre les recomiendo: escribir, apuntar cómo me he sentido el día de hoy. Y así yo puedo ir visualizando mis emociones a lo largo de los días, a lo largo de las semanas, y ya puedo irlas identificando. Ponerles un nombre me va a ayudar a expresar estas emociones de una manera asertiva. La número 7 es tener contacto social. Y en estos momentos en que nos encontramos en pandemia, es indispensable no perder el contacto social con nuestras redes de apoyo, con nuestros amigos, familiares, vecinos, a la distancia. Tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a conectarnos a pesar de la distancia. La número 8, poner límites al control. Y aquí quiero hacer énfasis claro en que poner límites al control es aprender a que hay situaciones que yo no puedo controlar. Tengo que aprender a tolerar la incertidumbre. Tengo que aprender a vivir muchas veces en escenarios que no dependen de mi persona. Entonces debo ponerle límites a ese control. Hay cosas que no puedo controlar. Intento desprenderme de esas situaciones que no puedo controlar, sin dejar de lado la responsabilidad de las que sí están en mi control. La número 9 es mejorar nuestra salud física, realizar ejercicio, caminar, movernos dentro de nuestras casas, poner videos, asistir a clases virtuales, etc. Pero siempre es importante no dejar de lado nuestra salud física. La número 10, importante también, ser personas realistas. Y lo decíamos al inicio en las 3 características de las personas resilientes. Ser personas que aceptan su realidad. Esto es lo que tengo y a partir de aquí, ¿qué elementos yo visualizo que me pueden ayudar a salir adelante en esta situación de dificultad? Siempre ser realistas. Y la número 11, cuidar hacia dónde dirigimos nuestra atención. ¿Queremos enfocar nuestra atención y nuestras energías hacia los eventos negativos? ¿O queremos enfocar nuestra atención hacia lo que podemos resolver, hacia las habilidades que tengo, con las personas que cuento, qué situaciones sí están a mi alcance y a mi control? Es importante también detenernos y pensar, ¿hacia dónde estoy dirigiendo yo mi atención? ¿Hacia las noticias negativas o hacia las cosas positivas? Que en medio de las crisis también hay cosas positivas que podemos rescatar y eso es importante. En las crisis parece que todo es malo, pero no es así. Encontramos elementos, como decía al inicio, que nos van a transformar. Entonces, ¿hacia dónde dirigimos nuestra atención? Y la número 12 es vivir, simplemente vivir, que el miedo no condicione nuestra vida. Y no quiero que se malinterprete, a veces es bueno tener miedo y hay que sentirlo y hay que abrazar ese miedo. Sin embargo, no podemos dejar que ese miedo nos condicione, porque en lugar de nosotros avanzar, nos va a detener, nos va a estancar y no es lo que queremos. Para ser personas resilientes tenemos que luchar y tenemos que visualizar qué es lo que queremos alcanzar. Por lo tanto, no podemos dejar que el miedo nos condicione. Y finalmente, estamos frente a una crisis compleja e impactante, ¿cierto? En la vida de muchos y muchas personas, particularmente de aquellos que menos tienen, de los que hoy han visto perder sus empleos y poner en peligro la estabilidad de sus familias. Sin embargo, y a pesar de todo, hay esperanza, hay fe
y confianza en el sentido de superación del ser humano. Existe la oportunidad de ser resilientes. Todas las personas podemos ser resilientes. Y es importante también lo que hemos visto. Tal vez conocemos a algunas personas que están desempleadas, pero han decidido emprender, han decidido tener una nueva actitud ante lo que se les está presentando. Y eso es justamente la resiliencia, tener nosotros la actitud de qué cosas queremos mejorar y de estar conscientes de que hay cosas que, si bien es cierto, no podemos mejorar, pero sí podemos avanzar en esa situación. Antes de decirles muchas gracias, quiero también que veamos a lo largo de la presentación, la he decorado con muchas flores de muchos colores y demás, porque a mí me gusta relacionar la resiliencia con la naturaleza. ¿Por qué? No sé si se han puesto a pensar que las flores, los árboles, muchas veces crecen en lugares ásperos, pasan climas terribles, mucho sol, mucha lluvia. Sin embargo, siempre llegan a florecer. Siempre fortalecen sus raíces gracias a la tempestad y logran salir adelante, logran florecer, brillar y darnos este paisaje maravilloso. Y creo que no hay mejor ejemplo de que la naturaleza, a pesar de las dificultades, siempre va a salir adelante, siempre nace, siempre florece. Espero que esta pequeña presentación les haya gustado y muchísimas gracias por acompañarme. Espero que sea de provecho para sus vidas.